de las cosas que noté, que me impactó mucho, fue el tema del lenguaje. Cómo estamos empleando el lenguaje y cómo se está precarizando cada vez más, de tal modo que nos pasa algo a nivel biológico, ¿no? El sistema nervioso tiene una particularidad. Cada palabra que nosotros emitimos impacta en el sistema nervioso. Y una de las cosas que he notado en los últimos años, sobre todo en las generaciones más jóvenes, es que utilizan palabras que son todo lo contrario a lo que supuestamente deciden. Utilizan terrible, finjo demencia, me colgué, ¿no? Que uno dice, qué coloquial, ¿no? Qué divertido. Y yo a una chica, me acuerdo que atendía a Argentina, le dije que estaba todo el tiempo finjo demencia y tenía un problema de TDAH. Fíjense, ¿no? Tenía un problema de déficit atencional. Entonces yo le decía, para que no se te active el alemán, trata de cambiar la frase. Y se lo intenté instalar sin éxito. Porque la realidad es esta, uno no puede pedir al otro que haga lo que no quiere hacer. Entonces ahí tenemos una disyuntiva que es cómo sugerir sin presionar. El límite es sumamente sutil, porque uno puede sugerir, pero cuando la otra persona se siente invadida por algo que nosotros le decimos supuestamente por nuestro bien, por el bien del otro, repercute de manera negativa. Entonces, yo pienso que el tema del lenguaje, y esto lo utilizo mucho, yo atiendo a mucha gente de la generación de los 30, que me encanta, 20, 30, y que me acerca más a esa generación que está distante de mí. Yo tengo más de 50, y eso hace que entienda cómo funcionan dentro de la sociedad, ¿no? Hay una realidad. La mayoría, que hemos pasado los 40 todos, o hay alguien sub 40. No, todos han pasado los 40. Bueno, ¿vos? Yo tengo 32. No, entonces bien, vos sos la excepción. Sos la excepción. Pero sí es verdad que ocurre algo con la gente ya mayor, de 40, 45 años, que siente que este mundo en el que estamos viviendo, estamos de prestado, ya no nos pertenece, porque el mundo se está construyendo a una velocidad y con una suerte de acciones que de algún modo sentimos que nos están expulsando, ¿no? Y continuamente tenemos que tratar de buscar la manera de cómo me inserto, ¿no? Con utilizar la tecnología, cómo le hablo a mi sobrino, a mi nieto, a mi hijo, ¿no? Y es complicado. Entonces decidí dar una charla sobre cómo el lenguaje impacta y cómo podemos ser un agente de cambio todos. Porque la manera de poder reverberar una nueva energía en el ser humano es mostrarlo en el cuerpo. ¿No? Yo tengo un maestro en España que me dice, no me digas que sos honrada, mostrámelo en el cuerpo, ¿no? Con las conductas, mostrámelo en el cuerpo. Y a mí me quedó el mostrármelo en el cuerpo, ¿no? Porque si yo quiero inspirar a alguien, ¿no? El agente de cambio es el que inspira, no el que condena al otro porque no lo hace. Simplemente es aquel que inspira a los demás y después el otro verá si toma o no algo de lo que yo le estoy ofreciendo. Pero voy a aprovechar que más o menos somos todos una generación, entre 40, 60, ¿no? Y un poquito más, para entender que no nos sirve de nada quejarnos, no nos sirve de nada estar mirando todo lo que no funciona, porque si hay algo que, y me voy a remitir exclusivamente a lo que indica la física cuántica, ¿no? Que parece tan lejana, pero cada vez está más cercana a entender cómo la mente funciona. Y es,
todo a lo que yo le pongo la atención es lo que yo le estoy entregando mi energía. Si yo estoy todo el tiempo poniendo mi foco en lo que me falta, estoy vibrando en una frecuencia de carencia. Cuando, sabiendo todo lo que ocurre a mi alrededor, me concentro en tratar de abrir un camino, y me voy a remitir a un camino de luz, porque todos somos luz. Somos luz, tenemos este cuerpito de prestado para poder vivir esta experiencia humana, pero la realidad es que nuestra mente hace todo. Nuestra mente y nuestra percepción a través de los 5 sentidos lo que hace es crear una realidad individual y una realidad colectiva. Entonces el lenguaje tiene la particularidad de conectarnos con lo sagrado o conectarnos con nuestras peores pesadillas. Y cuando realmente tomamos conciencia de eso, es el momento de decir, me parece que mi lenguaje no está resultando. El lenguaje que tengo es un lenguaje quejico, un lenguaje que me victimiza, que siempre está criticando. Entonces, esta parte es la que más me gusta. Bueno, ven bien, ¿no? ¿Ven bien? Sí, fantástico. Bueno, ¿qué es esto? Hay una información que me llegó hace unos años que a mí me encantó, ¿no? La existencia de una red, vamos a decir de internet, subterránea, orgánica, entre los hongos y las raíces de las plantas, que se llama micorrizas, ¿no? Y tiene una particularidad, esta red. Esta red conecta 2 seres vivos y cada uno recibe del otro algo que los potencia. En el caso de los hongos, reciben azúcares, y en el caso de las raíces de las plantas, reciben más agua y más nutrientes. Yo cuando leí eso, me encantó, no solo por eso, simplemente porque ese acto de generosidad entre 2 seres vivos que desde nuestro punto de vista son tan primarios, ¿no? Tan primitivos, ocurre a nivel global con todos los seres vivos. Esa red biológica existe en todas las especies, no solo en los hongos y las raíces. Y en el caso de las plantas, a través de esta red interna tiene la particularidad que se informan los árboles, que a nosotros nos parece de ciencia ficción, ¿no? Pero se informan los árboles si hay algún peligro inminente, si hay alguna amenaza, hay algún depredador, si viene una tormenta, lo que sea, falta de agua, todos colaboran. Ustedes dicen, pero están todos instalados en la tierra. Bueno, imagínense que aunque tienen raíces, están tan vivos como nosotros. Entonces, cuando yo estaba preparando esta charla, pensaba, qué interesante llevar esto a otro plano, que es el plano de los seres humanos que supuestamente, según dicen las lenguas, somos los seres más evolucionados, ¿no? Vamos a decirlo con comillas. Entonces, cuando hice la analogía inmediatamente con el ser humano, ¿no? A ver, esto ocurre con todo ser vivo. Y lo grandioso de todo esto es que a la Tierra nosotros la imaginamos como un ser inerte, ¿no? Estamos hablando del cambio climático, estamos hablando de los ciclos, y nosotros nos olvidamos que somos una experiencia de la naturaleza. O sea, la naturaleza a través de nosotros se está expresando. Y nosotros estamos como fragmentados, ¿no? No reconocemos que somos parte de la naturaleza y que cada acto, cada intención, cada palabra que nosotros emitimos impactan en el resto de las personas. Porque aunque nosotros, nuestras raíces, que son nuestros pies, supuestamente son móviles,
no hay quien no esté conectado con nosotros, aunque sea por un ratito, pero nuestra energía impacta en todos. Entonces, una de las cosas que siempre me planteo es, ¿qué es lo que quiero ofrecer hoy a las personas que se encuentren conmigo? ¿Qué es lo que quiero ofrecer? Quiero ofrecer, sin dejar de ser auténtica, lo mejor que puedo dar, lo cual no significa ser perfecto, ni mucho menos. Simplemente tratar de aportar algo. Entonces, digo, qué bueno sería pensar en que tendríamos que ser no solo agentes de cambio, sino empezar a escuchar antes de hablar, observarnos antes de actuar y evaluar si como nos comportamos en el día de hoy, sin crítica ni condena, va en consonancia con nuestra mejor versión. Porque cada vez que nosotros estamos criticando, estamos haciendo juicios, nos estamos ocupando de la vida del otro, le estamos explicando al mundo lo que tienen que hacer, porque lo digo por tu bien, porque yo sé que esto es lo que tenés que hacer, ¿no? El mundo está lleno de gente así. Y a ver, lleno de gente así, y me incluyo. En algún momento todos pecamos de querer decir, no, si yo ya sé lo que necesita el otro. Y si es un niño, no pasa nada, pero si es un adulto, no me quiero convertir en madre de nadie, ¿no? Y aparte otra cosa, el tema es acompañar los procesos del otro, y esta es la frase que me encanta, y dejar de arrastrar cuerpos. Sí, les digo porque yo a veces utilizo mucho lo lúdico y los chistes en consulta porque es la manera de comprimir muchas cosas realmente, ¿no? Entonces vamos al concepto de la palabra. Nosotros como sociedad occidental hemos recibido un impacto cultural enorme a través de los griegos, ¿no? Estamos hablando, esta es una estatua de Aristóteles, y estamos hablando de 400 años antes de Cristo, acá a la vuelta, ¿no? Y él hablaba de que la palabra le da sentido a las cosas, que la palabra es un principio ordenador, que la palabra es el logos, lo que une o lo que desarma. Entonces me puse a pensar, en general, cuando nosotros estamos escuchando, ¿no? Ay, pedí que apaguen los móviles. Gunter, por favor. No, porque si no yo me pierdo. ¿Sí? Ok. No, por favor, gracias. Y si ustedes ahora escuchan los relatos, ¿no? A mí me gusta mucho, yo cada vez escucho más y hablo menos. Y no porque no tenga cosas que decir, simplemente porque estoy sintiendo la energía. La energía la podemos sentir cuando nuestra mente baja el ruido. ¿Saben lo que es el ruido? Bajar el ruido es ese diálogo interno permanente que no para. El famoso rumiante, ¿no? Que dice, yo le tendría que haber dicho. Entonces hubiera sido todo distinto, ¿no? Y crear escenas hipotéticas que nunca van a suceder, porque ya el hecho fue consumado, pero todavía tenemos como el ego, ahí se nos cuela el ego, que está continuamente intentando hurgar en aquello que quiere cambiar del pasado, que es imposible, no lo podemos cambiar. Sí podemos cambiar las emociones. Si estamos con rencor, si no hemos perdonado a nadie, chicos, comiencen. Porque cuando nosotros estamos atando al otro a través de una energía tan densa, sucede algo. Nos estamos condenando también nosotros. Porque, claro, yo me convierto en el carcelero del otro, pero el carcelero no se puede mover del prisionero. Entonces, nos vamos densificando. Por lo cual, el lenguaje inicialmente, al menos en la humanidad que nosotros creemos que comenzó todo, era un lenguaje gutural. El lenguaje nació como una forma de subsistir, ¿no?
Entonces, digamos que el lenguaje se creó como una manera de mantenernos con vida y después se volvió excelso. En la época de los griegos tuvo una particularidad. Empezaron a utilizar la dialéctica, bueno, con Sócrates, los cuestionamientos. Y claro, lo interesante de todo esto es que esta gente no tenía internet, no tenía WhatsApp. Y lo único que hacían era caminar con sus discípulos, observando la naturaleza todo el tiempo, no hacían otra cosa. Por lo cual tenían todo para descubrir. Entonces a mí me maravilla cómo esta gente, con los recursos que tenía, que no es poco, la observación, la intuición, enriquecer el lenguaje, cuestionarse cosas, cuestionar también a las autoridades, ¿no? Porque la realidad es que nosotros ahora nos convertimos en ovejitas. Estamos todo el tiempo manejándonos de una manera muy de sumisión, ¿no? Porque el sistema así lo requiere, que no pensemos, no pienses, deja que yo pienso por vos, ¿no? Yo sé lo que necesitas. Y esa es la línea que nos están inculcando, les diría hace siglos, no de ahora, ¿no? Bueno, esto a mí me encanta. Esta imagen la construí en el 2019, todavía no había pasado el confinamiento, no había pasado nada, pero sí ya estaba circulando un rumor que frente al flash solar, el movimiento del sistema solar y de la Tierra, del impacto que iba a tener el cambio de la Tierra dentro de este movimiento que tiene junto con el resto de los planetas, iba a impactar en el ADN humano, ¿no? Entonces íbamos a tener como ciertas modificaciones. Claro, pero para que ese ADN cumpla su efecto, que se nos active el tercer ojo, poder leer más la energía que el lenguaje, ¿no? Se dice, yo no lo pude comprobar porque no creo no haber estado, no sé, en otra reencarnación, que al principio el lenguaje no existía porque todo era telepático y que el ser humano realmente no necesitaba, ya conectaba con la energía del otro y sabía las intenciones. Y ahora lo perdimos. El lenguaje se convirtió también un elemento manipulador y manipulador de masas también, ¿no? Entonces, si hay un concepto que me gustaría, que seguramente ustedes ya lo conocen, es que todo esto que aparentemente es un caos, aparentemente es propio de una rotura de las estructuras que tienen que ocurrir para que el nuevo ser humano emerja. ¿Qué va a parecer otro ser humano? No, somos nosotros. Pero claro, hay una particularidad. El ser humano que emerja, que evolucione, tiene que salir del aspecto más denso, que es la subsistencia. Si yo tengo que pensar qué voy a comer mañana, si tengo que pensar cómo le voy a dar de comer a mis hijos, si tengo que pensar cómo pago el alquiler, es muy probable que toda mi energía va a estar puesta y preocupada en cómo subsisto. Por lo cual, aunque está la sabiduría de la gente de campo, que son humildes y que tienen esa sabiduría que viene de la naturaleza, por lo general la gente que se acomodó a las ciudades, frente a esa tensión interna que tiene, lo que busca es comer, tomar o consumir, ¿no? Con esto no estoy subestimando a la gente que sigue buscando respuestas, que sigue evolucionando desde sus parámetros. Cada uno está en sus parámetros de evolución. O sea, no es que la evolución nos va a llevar a un estado donde vamos a flotar, no. La evolución está acá y está en nuestra conciencia. Y si yo tendría que elegir un segundo título para esta charla de hoy, diría que es una aproximación a una nueva conciencia. La nueva conciencia aparece cuando
Dejamos de utilizar el pensamiento rumiante, el pensamiento racional, dejamos de estar buscando respuestas a todo, porque eso pertenece al ámbito del ego, y empezamos a observar como observadores, ¿no? Es decir, me está pasando esto. Voy a dar simbólicamente 2 pasos para atrás, como si saliera de la escena en la cual yo estoy también. Y voy a observar todo. Y la pregunta que sugiero hacer es, ¿para qué me está ocurriendo eso? ¿Qué mensaje tiene lo que está ocurriendo? ¿No? Claro, frente a eventos benéficos, no nos vamos a preguntar eso. O sea, cuando el dolor nos visita, cuando el conflicto se aproxima, es cuando nos quita de nuestra zona de confort, y la zona de confort es la sistematización, ¿no? Prendo la cafetera, tomo, me voy al trabajo, hago todo lo que tengo que hacer, vuelvo, miro tele, me ducho y me voy a dormir. Y es como si nos convirtiéramos progresivamente en bots. Acá, este manojo de llaves. Si ustedes tienen llaves en sus carteras, en sus bolsos, piensen que esas llaves no solo abren la puerta de sus casas, también abren, quiero que piensen como si tuvieran un juego de llaves invisibles que les permiten abrir puertas que quizás todavía no incursionaron. Y son puertas asociadas con nuestra libertad de pensamiento, conectarnos con el deseo, conectarnos con lo que resuena acá, no con lo que supuestamente debo hacer, ¿no? Todos estamos sumergidos en una sociedad donde nos pide cosas y tenemos que acomodarnos, pero que ese acomodamiento no resulte en detrimento de nuestros propios intereses, ¿no? De nuestros propios deseos. Entonces acá yo puse, después yo les voy a enviar, porque me parece interesante que tengan ciertas cosas de estas imágenes como recordatorios. Yo preparé unas palabras nada más que están asociadas con la conducta y asociadas con qué pronuncio con más asiduidad, ¿no? ¿Qué pronuncio? ¿Agradezco? ¿Cuándo fue la última vez que agradecí? Yo no soy ejemplo, pero yo todas las noches agradezco, hasta lo mínimo. Pero no por especulación, simplemente porque entiendo que la gratitud me lleva a un lugar más elevado para irme a dormir. Para irme a dormir y para cambiar, para que esta energía continuamente se esté renovando, ¿no? Entonces acá puse, y acá es como pasar la prueba de fuego. ¿Qué más ocupa mi lenguaje? Las palabras de alta frecuencia, alegría. Ay, pero tengo que tener motivos para estar alegre. No, porque esto es una actitud frente a la vida. Cuando el ego está siempre buscando un motivo para agradecer, para ser alegre. Y si hacemos al revés y cambiamos la frecuencia, si de por sí elegimos otro día que estoy viva, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Entonces, esperanza, ¿no? La palabra esperanza no se refiere a que estoy esperando que el otro haga algo por mí. La esperanza es más que nada la confianza que yo tengo en mis propias capacidades para revertir algo. Qué bueno que bosteces. Qué bueno que bosteces. Estás recargando. Qué bueno. Si quieren pueden bostezar, capaz que más de uno se está aguantando el bostezo. Ser auténticos, ¿no? Estamos todos con nuestro trajecito que nos dice de cómo tenemos que funcionar. Y si somos auténticos, tenemos miedo de no ser aceptados. Y justamente es todo lo contrario. Cuando somos auténticos, empezamos a ser más libres, nos sentimos más cómodos con nosotros. Y eso es genial, ¿no? Al principio, yo me acuerdo de las charlas que daba, acartonada, quien vio mis charlas de hace 10 años, 12 años, yo ahí sí que parecía un monstruo. Y a medida que fue pasando el tiempo, me fui conectando con lo que realmente soy, ¿no? O sea,
no vengo a dar lecciones, vengo simplemente a dar un mensaje y cada uno verá qué quiere tomar, ¿no? Entonces, esto de tener valor también, ¿no? De tener valor para decir, yo siempre estoy viendo mi vida desde este punto de vista. Ahora voy a correr un paso. Así tengo una visión distinta, ¿no? Lo que se llama el pensamiento lateral. Y después tenemos palabras de baja frecuencia. Esto impacta en el sistema nervioso, ¿eh? No es que es una clasificación. No. Esto impacta en el sistema nervioso e impacta en nuestro campo electromagnético. Cada uno tiene un campo electromagnético, la suma de nuestros campos reverberan y conforman el del planeta Tierra. El planeta Tierra está sufriendo los cambios que sufre que no tienen nada que ver con nosotros. Porque hace miles de años el ser humano no contaminaba y la Tierra se rompía, se reparaba, se construía todo el tiempo. Quiere decir que sí, quizás desde algún lugar nosotros estamos colaborando, pero se trata ahora de ser conscientes que la llave, cada uno tiene la llave de su lugarcito, el metro cuadrado. Dentro de ese metro cuadrado ustedes son dueñas y dueños de su reino, ¿no? Bien, entonces, palabras de baja frecuencia, carencia, temor, el miedo, ¿conocen? ¿Recuerdan hace 5 años que fue la emoción más vivida, el miedo? O 4, ¿no? La más. ¿Qué generó eso en el campo electromagnético de las personas? Generó un debilitamiento del sistema inmunológico. Y eso hace inevitablemente que repercuta y que el cuerpo, de algún modo exprese ese miedo. No voy a cuestionar si era ficticio o real, no voy a cuestionar nada, pero sí voy a cuestionar que todo lo que hoy estamos observando de la gente que padece cosas tiene que ver con ese momento, el estar sufriendo. Hay gente que es sufridora serial. Si no tiene nada que sufrir, busca al vecino que sufre para también hacer una integración emocional, ¿no? Acá se están riendo porque deben conocer. Bueno, total. Como esto yo se los voy a enviar, lo interesante es que ustedes hagan un checklist todas las noches, si quieren, y dicen, che, hoy me pasé, hoy libré la carencia, me estuve quejando de lo que me falta, no estoy agradeciendo lo que tengo, y si quiero algo que no tengo, me voy a preguntar, ¿quién lo quiere, el ego o yo? ¿Lo necesito para ser más feliz? ¿No? Bueno, vamos a ver, yo no soy doctora, ¿no? Acá tengo una doctora frente que sabe más que yo de esto, pero yo lo voy a tocar muy superficialmente para que entendamos que cada palabra de mi vida es una frecuencia. Y esa frecuencia emite y segregamos sustancias o neurotransmisores u hormonas que nos ofrecen un estado emocional determinado. Yo quiero vivir en dopamina permanentemente, ¿no? ¿Quién no? Endorfinas, oxitocina, ¿no? Acá en el centro, con golpecitos, que esta es una técnica que se llama tapping, estamos activando la oxitocina, ¿no? El bebé, cuando se apoya a la madre, está conectando con la hormona, la oxitocina, se le dice la hormona del apego también, porque es donde genera ese lazo energético con la madre del bebé. Imagínense esas madres que dicen, ay, no, lo dejo en una guardería y no lo quiero tocar. Tuve un caso así, que no quería tocar al bebé, el bebé estaba buscando a ver a dónde me apoyo el corazón, ¿no? Entonces, estas sustancias, dopamina, oxitocina, endorfinas y serotonina. Entonces, vamos un poquito, muy superficialmente, a entender cómo estos neurotransmisores nos generan placer. En el caso de la dopamina, tenemos un problema con la dopamina. Cuando a mí me ponen muchos likes en mis publicaciones, yo tengo un disparo de dopamina y ni me enteré. Porque hay como un reconocimiento del otro, aunque yo ni lo conozca. Facebook supo que tenía que hacer eso para poder generar más likes y que la gente empezara a buscar la dopamina a través
de ese sistema, permítanme, perverso. Entonces es una dopamina falsa, ¿sí? Porque yo lo busco a través de un reconocimiento de gente que nunca voy a ver en mi vida, pero que me está ofreciendo algo que no es una experiencia, sino un reconocimiento. Entonces, la dopamina me ofrece, se activa, en la anticipación de recompensa, en los logros, cuando estamos motivados, cuando sentimos placer. Los seres humanos somos curiosos, entonces frente a la novedad se nos activa la dopamina también, ¿no? Y la serotonina es ese estado de bienestar, cuando tenemos una autoestima estable, cuando sabemos manejar nuestras emociones y vivimos la autorregulación emocional, el contacto con la naturaleza, todo eso se nos activa la serotonina. La oxitocina es los abrazos, el afecto, esa conexión emocional con el contacto físico, ¿no? Y las endorfinas es ejercicio físico, practicar canto, reírse, baile, placer corporal, alivio del dolor. Me acabo de acordar de algo, bueno, lo voy a hacer al final. Y acá venimos, estos no son los malos de la película, el cortisol y la adrenalina, quiero decirles. A Tom Cruise le encanta, por eso se tira de todos lados, porque él necesita eso para sentirse vivo, ¿no? Y el problema es que hay gente que no le importa que su vida se encuentre en peligro porque necesita, porque tiene una dependencia al cortisol y a la adrenalina. Y le pasa a mucha gente que se genera una dependencia al cortisol y a la adrenalina, que se activan en las glándulas adrenales. ¿Es malo o bueno? No es malo o bueno, el tema es bajo qué circunstancias y si esto se sostiene en el tiempo pasa a intoxicar nuestro organismo. Entonces, vamos a ver que la adrenalina y el cortisol se activan en situaciones de estrés, no sé si alguna vez experimentaron eso, peligro o amenaza. ¿Y para qué se utiliza? Claramente, tiene un propósito sagrado, que es prepararnos para la acción, lucha o huida, ¿no? Y aparte, el cortisol se activa todos los días a las 5 de la mañana para prepararnos para la actividad. O sea, es necesario el cortisol. El problema es cuando no estamos respetando nuestro tempo interno y estamos yendo a una velocidad que nuestro cuerpo nos dice calma, calma, calma. Y nosotros queremos una velocidad excesiva. ¿Qué es lo que sucede cuando se manifiesta en exceso? Sufrimos de ansiedad, hipertensión, problemas digestivos, ¿sí? El otro día dije, tantas veces cuando estamos activando alguna notificación, abriendo un archivo, abriendo una nueva plataforma de lo que sea con el ordenador, nos dice, marca que no sos un bot, ¿no? Bien, yo dije, a ver, nosotros tenemos que dejar de ser bots, porque cuando estamos sistematizando nuestra vida y no estamos en estado de presencia, ¿no? Hacemos lo que consideramos que debemos hacer, pero no estamos cultivando el estado de presencia. Cultivar el estado de presencia es, estoy donde estoy cuando estoy. Quiere decir que no existe otra cosa que este momento para mí. No estoy pensando en otra cosa. Estoy acá con ustedes y me estoy conectando con cada uno de ustedes. Entonces, también tenemos que recordarnos todos los días y nos ponemos en modo bot, ¿no? ¿Perdón? ¿Por qué te hacen la pregunta entonces? Porque nos están llevando a que nos sistematicemos tanto que esto pase a ser lo corriente, ¿no? Toda la gente funcionando. Hay una película que se llama 1984 y hay otra tremenda, que vi hace muchos años, que habla de cómo la sociedad se la controla a través de la tecnología. Y te estoy hablando de esto hace años, estoy hablando hace más de 40 años, ¿no? Bien, esto es algo que yo he creado para mi segundo libro, pero se lo voy a compartir porque me parece interesante. Nuestra mente
a través de nuestro cerebro, organiza mapas referenciales, ¿no? Crea programas, lo que se llama programas. Y claro, cuando nosotros estamos en una familia donde lo que prolifera es el deber ser, se conecta más o menos con un programa que se llama el síndrome de Atlas. En la mitología griega, Atlas había sido designado a sostener el mundo. Y Atlas lo hacía, al principio lo hacía hasta con agrado, ¿no? Sentía que su función era sumamente importante. El problema es que en un momento dijo, che, me gustaría tomarme vacaciones. Nadie quería sostener el mundo. Por lo cual empezó a sentir la carga. Y la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros sentimos que no arrastramos cuerpo ajeno, sino arrastramos nuestro propio cuerpo? ¿No? Estamos sufriendo el síndrome. Cuando estamos permanentemente en el deber ser y nos estamos quitando a nosotros como individuos de la ocasión, ¿no? De la situación. Y después tenemos el síndrome del desterrado, que es mucho más común de lo que creemos. El síndrome del desterrado es el rebelde sin causa, que en la adolescencia todos tenemos que pasar por cierta rebeldía. El problema es cuando todavía ese muchacho o esa chica no se enteró que ya tiene 50 años y que ya ser rebelde es poco inteligente, ¿no? O sea, confrontativa. La rebeldía de mal uso se vuelve confrontativa. Esto también se lo voy a enviar por WhatsApp. He creado una lista de difusión para enviarle algo de material que les va a resultar interesante. Y esto es como un juego de palabras, ¿no? Decir, bueno, a ver, estas palabras, estas 20 palabras, es una manera de activar el cambio de energía, ¿no? Cuando hablamos de amor, cuando somos amor, amor bien entendido, no estoy diciendo de estar impostando el amor, digo el amor, la camaradería, la solidaridad, ¿sí? No para ser buenísima, simplemente porque me hace sentir bien dar una palabra al otro o ayudar al otro. Apreciar, ¿no? Apreciar lo que recibo. Nosotros cuando somos dadores seriales no sabemos recibir. Cuando hay exceso de dar, tenemos un problema y una polarización, no sabemos recibir. Entonces, hay que apreciar que el otro quiere agradecer, que el otro también quiere ofrecer algo, ¿no? Bendecir yo empecé no hace tanto a bendecir la comida. Empecé a bendecir la comida como un punto de saber, si yo soy energía y yo bendigo lo que voy a consumir, le estoy instalando una intención determinada a la comida, ¿no? Ayer no la bendije y me cayó fatal. Entonces digo, bueno, a ver, tengo que empezar por ahí, ¿no? La comunión, esto de, en vez de la crítica, voy a empezar a conectarme con la gente de un lugar donde entender que hay infinidad de personas, infinidad de sistemas de pensamiento, que mi verdad es mi verdad y la verdad del otro es su verdad y que pueden ser compatibles, complementarias, pero no hay que tratar de estar imponiendo la verdad a nadie, ¿no? Sí, podemos disentir y es fantástico disentir porque resulta constructivo. El problema es que el disenso se convirtió en conflicto. Y justamente lo que tenemos que lograr es volver a ese momento de la dialéctica que promovía Sócrates y también promovía Platón, que lo que hacían era que la gente piense. Entonces, hacían planteos incómodos, sobre todo Sócrates, ¿no? Que murió porque lo condenaron a consumir cicuta, porque se negó a retractarse de lo que él sentía como verdad. Y en ese momento, al poder político no le importaba que la gente pudiera cuestionarse nada. Entonces, inevitablemente, él prefirió morir que rendirse frente al poder político de la época. Bueno, esto se lo voy a enviar, ¿no? ¿Qué intención tengo cuando hago las cosas? Que me agradezcan, la intención de lavar mis culpas. ¿Qué intención yo le di? Así que ahora espero la vuelta, que me lo regrese, que
cuando no regresan tiempo y forma, nos sentimos traicionados, ¿no? Ocurre, ese es el ego, ¿no? Claramente. Yo les voy a enviar material. Bueno, esta es la parte divertida. A mí me gusta mucho hacer cómic, ¿no? Cómic tipo vintage, de cuando yo era chica. Y acá quería más o menos dar una pincelada a cómo está impactando, bueno, el lenguaje, la tecnología, en la actualidad, en la infancia, los chicos más pequeños. Y bueno, hice algo, vamos a llamarlo divertido, ¿no? Que lo subo mucho a las redes, estas cosas, pero en este trajín, en este ritmo acelerado, en el cual la madre tiene que salir a trabajar, está en lucha permanente o con su ex marido, o está viuda, o el padre que se tiene que hacer cargo de sus hijos, y toma el iPad, ¿no? Toma el iPad, así yo puedo comer, puedo pensar en cómo hacer las compras y demás. Y esto va creando el uso de la tecnología desde tiempo, antes de los 8 años específicamente, genera un impacto tremendo en el sistema nervioso. Porque se construyen circuitos neuronales superficiales y cuando eso sucede, al niño no se desarrolla su conciencia del yo, tampoco obtiene la conexión emocional. Se va volviendo un bot, como puse antes, ¿no? Los chicos van perdiendo su esencia, van perdiendo su curiosidad. O sea, ayer en la charla que di en Villa La Costura decía esto, ¿no? Dejemos que los chicos se aburran, ¿no? Lo mejor que les puede pasar es que se aburran, porque cuando se aburren van a agarrar un palito, van a ver a una hormiguita, van a construirse una choza con ramas, van a hacer cosas que son necesarias para conectarse nuevamente con el mundo orgánico, porque el problema no es la tecnología, es el exceso de tecnología y sobre todo previo a una edad que no es la adecuada, no es la adecuada, porque ese niño le sucede algo, por eso hay tantos casos de TDAH en este momento, ¿no? Y déficit de atención, claramente. El déficit de atención hoy está a la orden del día. Y no solo eso, están recetados psiquiátricamente, que a mí me parece tremendo, tremendo. Y acá, no sé si llegan a leerlo, ¿no? Igual se los voy a enviar, 2 nenas hablando de qué quieren ser cuando sean grandes. Bueno, ahora, porque ellos tienen un tema con la inmediatez, ¿no? No pueden pensar a largo plazo porque el prefrontal ha quedado detenido. Entonces, la conciencia del yo, la reflexión, tener capacidad de criterio, poder aplazar la respuesta inmediata, son habilidades cognitivas que se activan después de una edad determinada que es pasando la primera infancia. Entonces, imagínense, estas 2 nenas, una le está preguntando, ¿vos qué querés ser cuando seas grande? Bueno, ayer quería ser influencer, hoy no. ¿No? Mi mamá dice que siga lo que me hace feliz, pero no sé qué es eso. Claro, porque cuando no tenemos conexión emocional, no podemos ni idea. Empezamos a tener una romantización de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es cuando me cambio el auto, viva en el lugar que quiero, tenga la pareja perfecta, no sé qué es la felicidad. La felicidad es estar vivo, estar en conexión permanente con uno mismo, entender que hay desvíos todo el tiempo, y tenemos 2 opciones de gestionar esos desvíos. O vemos si hay alguna posibilidad de hacer algo para que ese desvío no impacte sobre nosotros, o fluimos con el desvío, porque esa es la otra. No siempre podemos forzar la puerta que no se abre. Y esto es algo interesante que construí hace bastante tiempo ya, pero es una vara. Esto está basado en unos dichos de Sócrates, no es mío, pero él hablaba, hay una alegoría que se llama Los 3 filtros de Sócrates. Y yo lo que hice fue tratar de volverlo más contemporánea y puse la vara que responde a cualquier interrogante, cualquier cosa que nosotros nos planteemos, ¿no? Esta regla es una regla mnemotécnica y la regla que voy a utilizar
requiere de varias preguntas para saber si eso que tengo que decidir, eso que estoy pensando, eso que voy a hacer, responde a estas preguntas. ¿Es adecuado? ¿Es equilibrado? ¿Es ecológico? ¿Qué sería ecológico? ¿Me va a traer consecuencias posteriores? Si me trae consecuencias posteriores, no. ¿No? Y eso es sumamente importante. Bien. Y por último, y va a haber un cierre, por supuesto, por último, les quería presentar mi primer libro de una serie que se llama La Ruta al Ser, que lo lancé el 4 de agosto, es a través de Amazon. Para los que me preguntaron hoy en qué librería pueden comprarlo, bueno, el distribuidor, el editor y el distribuidor es Amazon, por lo cual, para quien después desee hurgar sobre eso, les voy a enviar el instructivo, que no es complicado. Pero requiere meternos en una tecnología que quizás no es la cómoda para nosotros, ¿no? Es como Mercado Libre, pero hay que abrir una... Bueno, volverse real. ¿Por qué le puse volverse real? Esto es interesante. Se lo contaba Ricardo el otro día, ¿no? Creo que te lo conté. ¿De dónde saqué este título? Bueno, en realidad no fue idea mía el título. Ya hace muchos años, voy a poner una cifra, calculo 15 años, que todos lo tenemos, ¿no? Digamos, se empezó a manifestar en sueños una voz, un susurro, al cual yo le puse la voz sin voz, ¿no? Y que me iba dando instructivos. ¿Y por qué yo le hice caso a esa voz sin voz? Y porque en una situación muy compleja de mi vida, que yo me rendí, mi ego se rindió frente a esa circunstancia que era tan compleja, miré el cielo, miré el techo, porque estaba en ese momento del departamento, y dije, me rindo, ¿no? Y cuando dije me rindo, me estaba rindiendo con todas las armas que había utilizado, con el ego que quería resolver todo y que todo salga fantástico, bla. Y esa voz sin voz me dio como un instructivo, permítanme, ¿no? No es verdad, pero me iba susurrando, y ahora tenés que hacer esto, y ahora esto. Y yo digo, pero ¿y esto qué? Y lo hacía y salía. Entonces yo dije, acá tengo que utilizar la inteligencia. Esta voz, que no sé quién es, no sé si soy yo en otro nivel de conciencia, no tengo ni idea. Me está indicando cosas que cuando las hago funcionan, me parece que esta voz le tengo que dar más atención y tengo que llevarla de la mano conmigo a todos lados. Entonces yo este libro lo escribí, es la recopilación de muchos escritos que yo tengo desde hace 13 años, por eso voy a publicar este año 2 más, ¿no? Que es toda una serie de 3. Y hace 4 meses yo estaba, ¿saben? Cuando están casi despertándose, y de repente me susurraron en la mente, porque no es un espíritu, es en la mente, me susurraron volverse real. Volverse real. Y como tengo siempre una libretita, un boli, dije, lo voy a anotar. No tengo ni idea para qué, pero lo voy a anotar. Y lo tuve ahí 3 meses, mientras yo estaba atiendo online, entonces yo estaba trabajando con el ordenador, veía todo el tiempo el letrerito de volverse real. Y lo miraba. Hasta que cuando decidí publicar el libro, que ya era tiempo, dije, claro, es el título del libro, volverse real. Y después me di cuenta cómo estaba en consonancia con toda la lectura. Entonces, esa es la razón por el título, ¿no? Bueno, ahora, como ya hemos finalizado, lo primero que tendría que haber hecho, y lo hago al finalizar como un cierre, es agradecer a la cooperativa eléctrica Bariloche, que ha cedido generosamente este espacio. Una maravilla, así que bendigo y agradezco.
Muchas gracias, me sentí súper cómoda. Espero que abracen algo de todo lo que vine a ofrecerles y que tengan un buen camino. Gracias.